Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Por el Estudio y por la Fe. Yo soy Luis Castillo y este es el programa del Estudio del Evangelio, temporada 1, episodio 5. En este episodio analizaremos la función de los profetas, videntes y reveladores. En el Nuevo Testamento encontramos la siguiente cita del apóstol Pablo dirigida a los miembros de la iglesia en Efeso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué importante, ¿no? La función de los apóstoles y profetas, ¿no? Como fundamento seguro, ¿no? Con la base, por supuesto, de Cristo mismo. ¿Qué nos dice la revelación moderna en Doctrina y Convenios? Y será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo. Mire cómo el Señor realza la importancia de escuchar, de prestar atención a las palabras de los profetas y apóstoles, a fin de no ser separados de entre su pueblo. Y viajen desde allí predicando la palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los profetas y apóstoles, y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. Nuevamente, ¿no? Se recalca la función de los apóstoles y profetas. Debemos enseñar lo que los apóstoles y profetas enseñan. El presidente Gordon B. Hinckley explicó: la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han sido llamados y ordenados para poseer las llaves del sacerdocio. Tienen la autoridad y la responsabilidad de gobernar la iglesia, de administrar sus ordenanzas, de exponer la doctrina y de establecer y mantener sus prácticas. Qué importante, repasemos, ¿no? Gobernar la iglesia, administrar sus ordenanzas, exponer la doctrina y establecer y mantener sus prácticas. Qué importante función, ¿no? De la primera presidencia del Consejo de los 12 Apóstoles. Ahora vamos a una cita del presidente J. Reuben Clark, o primero de Leder Christofferson. La doctrina se establece mediante la revelación divina a los profetas. En las tradiciones de ciertas religiones, los teólogos afirman tener la misma autoridad para enseñar que los líderes eclesiásticos, y los asuntos de doctrina pueden llegar a convertirse en una competencia de opiniones entre ellos. Algunos se basan en los concilios ecuménicos de la Edad Media y sus credos. Otros ponen énfasis primordial en el razonamiento de teólogos que vivieron después de los apóstoles, o en la hermenéutica y exégesis bíblicas, ¿no? Esto sucede en otras denominaciones cristianas, ¿no? Sus académicos o eruditos religiosos, los teólogos, eh, debaten con los líderes eclesiásticos afirmando que ellos tienen la autoridad para enseñar, ¿no? Los teólogos basan su autoridad en sus estudios y los líderes eclesiásticos en su cargo, en su llamamiento, ¿no? En su función. Eh, Otros confían en los concilios ecuménicos, ¿no? En lo que decían los concilios de la iglesia primitiva de los primeros siglos. Otros se basan en el razonamiento de los teólogos que vivieron después de los apóstoles, los llamados los padres de la iglesia, ¿no? La teología patrística. Y otros en la hermenéutica y exégesis bíblica, en las ciencias bíblicas, ¿no? Pero en el caso de nosotros es distinto, ¿no? Veamos. Valoramos la erudición que realza el entendimiento. O sea, la iglesia no rechaza la erudición o los estudios académicos, ¿no? De hecho, valoramos esa erudición porque su función es realzar el entendimiento, ayudarnos a comprender mejor. Pero en la iglesia hoy día, tal como en la antigüedad, el establecer la doctrina de Cristo o el corregir las desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina a aquellos que el Señor inviste con autoridad apostólica, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? La doctrina no la establecen los teólogos o estudiosos o eruditos. La doctrina la establecen los apóstoles y profetas mediante la revelación divina. Ok, avancemos. Los profetas, videntes y reveladores poseen una vestidura
espiritual especial. En 1954, el presidente J. Reuben Clark, hijo, refiriéndose a los miembros de la primera presidencia y del Quórum de los 12 Apóstoles, declaró: debemos tener presente que a algunas autoridades generales se les ha asignado un llamamiento especial, poseen un don especial, se les ha sostenido como profetas, videntes y reveladores, lo cual les da una investidura especial, una investidura espiritual especial en relación con la responsabilidad de enseñar a la gente. Ellos tienen el derecho, el poder y la autoridad de dar a conocer la disposición y la voluntad de Dios a su pueblo, estando sujetos al poder y a la autoridad absolutos del presidente de la iglesia. Qué importante, miren, ¿no? Entonces, la primera presidencia del Quórum de los 12, estos 15 hombres reciben una investidura espiritual especial en cuanto a sus enseñanzas. Pero veamos, sigamos avanzando. A otras autoridades generales no se les da esta investidura espiritual especial, ni autoridad con respecto a sus enseñanzas, y por consiguiente ellos tienen una limitación. Y dicha limitación en su poder y autoridad en la enseñanza se aplica a todo otro oficial y miembro de la iglesia, ya que ninguno de ellos está espiritualmente investido como profeta, vidente y revelador. Analicemos esto parte por parte. Aquí tenemos a las autoridades generales, compuesta por la primera presidencia, el Quórum de los 12 Apóstoles, la presidencia de los 70 y los 70 autoridades generales y el obispado presidente. ¿No? Aquí no entran los 70 autoridades de área porque ellos no son autoridades generales, ¿no? Solamente los 70 autoridades generales, ¿no? Ahora, de estas autoridades generales, solamente la primera presidencia en Quórum de los 12 lo sostenemos nosotros como profetas, videntes y reveladores. Solo ellos reciben esta investidura espiritual especial en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a su autoridad y poder. Las otras autoridades generales no reciben esta investidura espiritual especial, ¿no? Por consiguiente, dice, ellos tienen una limitación. Esto es muy importante. O sea, las demás autoridades generales, aún los 70 autoridades generales, sus enseñanzas tienen una limitación. Esto es que a veces no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante y vamos a ver por qué. Miren lo que dice alguien que fue miembro de la presidencia de los 70, el elder L. Aldin Porter. Dice: mientras servía como miembro de la primera presidencia, declaró: recalco que el resto de nosotros no tiene ese poder específico ni esa autoridad. Los 70 tienen una dote especial que les pertenece solo a ellos. Los presidentes y las directoras de templo, los presidentes TAC y los obispos, al igual que los padres, están investidos con una dote determinada, de acuerdo con su responsabilidad particular. Pero ninguno tiene el poder, la autoridad ni la responsabilidad que se otorgan a la primera presidencia y a los 12. Mira, hace énfasis aquí en el Porter. Y miren, agrega algo más todavía. Se preguntarán, ¿por qué hago tanto hincapié en este punto? La razón es que si esto no se entiende, podemos sufrir nosotros y hacer que muchos otros se desvíen. Los que dicen tener esos poderes a menudo declaran que lo hacen con pureza de corazón y sinceridad total. Si algún 70 autoridad general, un 70 autoridad de área, un líder de estaca o de barrio o algún expositor de YouTube afirma tener la autoridad para enseñar la doctrina, está totalmente equivocado, ¿no? Como dice aquí el Porter, ¿no? Y vamos a ver, aunque las intenciones sean las más puras y la sinceridad la más profunda, eso no da a los miembros de la iglesia la autoridad de hacer declaraciones doctrinales que no cuentan con la aprobación de los profetas de nuestros días. A pesar de ser miembros de la iglesia, no estamos autorizados para declarar públicamente como doctrina nuestras especulaciones, ni para ampliar la interpretación doctrinal establecida, sacando conclusiones basadas en el razonamiento de hombres y mujeres, aunque estos sean sumamente inteligentes e instruidos. Muy claro el Porter, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? Nadie, además de aquellos que sostenemos como profetas, videntes y reveladores, puede irrogarse la autoridad de predicar la doctrina, de aclararla, de profundizarla, de ampliarla, de decir recibió revelación más profunda, ¿no? Mayores conocimientos, ¿no? Y incluso afirmar, hermano, yo recibí esto por revelación, ustedes oren también, Dios le va a confirmar.
eh, estamos ahí totalmente equivocados, ¿no? Estamos tomando la posición como si hubiéramos nosotros sido sostenidos como profetas, videntes y reveladores, y no es así, no es así. Por eso el deporte acá habla muy claramente, ¿no? Y nos advierte, ¿no? De aquí la importancia. Por eso, si nos damos cuenta, cuando los 70 autoridades generales hablan en una conferencia general o discursan, ellos no se citan a sí mismos, ellos citan las escrituras y a los profetas y apóstoles. Siempre hacen lo mismo los 70 autoridades generales. Ese es un buen modelo, ¿no? Ellos fundamentan sus enseñanzas no en sus propias palabras, sino en las palabras de las escrituras y de los apóstoles y profetas. Igual debemos hacer todos los demás, los 70 autores de área, los presidentes de templo, misión, estaca, obispados, maestros, líderes, expositores de YouTube. Debemos de basarnos en las escrituras y en las enseñanzas de los profetas y apóstoles, ¿no? De lo contrario, estamos yendo en contra del orden establecido. Veamos. Aquí tenemos los líderes de estaca y los líderes de barrio. Y tenemos a los expositores de YouTube. Yo estoy, ahí me pongo ahí yo mismo también, ¿no es cierto? Como expositor de YouTube. Y repito lo que dijo el presidente J. Rubén Clark. Dicha limitación en su poder y autoridad en la enseñanza se aplica a todo otro oficial y miembro de la iglesia, ya que ninguno de ellos está espiritualmente investido como profeta, vidente y revelador. Ni los 70 autoridades generales, ni los 70 autoridades de área, ni los presidentes de misión, de templo, de estaca, obispos, presidentes de quórum, presidentes de socorro, maestros de seminario, institutos, escuela dominical, o nosotros los expositores de YouTube, ninguno de nosotros tiene la autoridad, el poder, ni la investidura divina para enseñar al pueblo. Tenemos que entender que, como dice aquí, estamos limitados en nuestro poder y autoridad, ¿no? Nosotros debemos enseñar lo que enseñan las escrituras, lo que enseñan los apóstoles y profetas. Cuando no hacemos eso, entonces empezamos a enseñar nuestras propias ideas, nuestras especulaciones, nuestras teorías, nuestros puntos de vista, nuestros comentarios, y nos desviamos de la doctrina y desviamos a otros también de la doctrina. Hoy día es muy preocupante realmente ver en YouTube, muchos canales de YouTube donde muchos miembros bien intencionados, pero sin la debida preparación y conocimiento, hablan de la doctrina del Evangelio, pero muchas veces no se basan en las escrituras y en la enseñanza de los profetas y apóstoles, ¿no? Sino en las opiniones, ¿no? En fin. Ok, avancemos un poco más. Los académicos y eruditos sudfieles reconocen la investidura divina de los apóstoles y profetas. Él es el hermano Robert L. Millet. Al iniciar un excelente artículo sobre la doctrina oficial de la Iglesia, el hermano Millet afirma con humildad: ¿qué es la doctrina? Antes de empezar estos comentarios, permítame afirmar que entiendo implícitamente que la autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa en los apóstoles y profetas vivientes. Eso está en un excelente artículo, búsquenlo en internet, se llama ¿Cuál es nuestra doctrina?, ¿no? Por Robert L. Miller. Él fue profesor de Historia y Doctrina de la Iglesia y ex decano de Educación Religiosa en la Universidad Brigham Young. Este hermano Miller no es cualquier miembro de la Iglesia, miren. El hermano Millet fue profesor de escrituras antiguas y decano emérito de educación religiosa de la Brigham Young. Él es un autor y orador santo de los últimos días con más de 60 obras publicadas, entre libros y artículos, de diferentes aspectos del mormonismo, ¿no? Fue pionero en el establecimiento del diálogo entre evangélicos y mormones, ¿no? Él promovió este diálogo interreligioso, ¿no? De respeto mutuo, ¿no? Millet es considerado uno de los principales eruditos en la traducción de Joseph Smith, también conocida como la versión inspirada de la Biblia. Gracias al trabajo del hermano Millet es que hoy en día tenemos en nuestra versión de las Escrituras las citas de la traducción del profesor Joseph Smith, gracias a que él estableció relaciones con los miembros de la iglesia reorganizada, hoy Comunidad de Cristo, y logró obtener acceso a la versión inspirada que ellos tienen, ¿no? Entonces este hermano es un hombre muy preparado realmente, ¿no? Y él tiene la humildad para reconocer que la autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa en los apóstoles y profetas vivientes, no en él como erudito, sino en los apóstoles y profetas vivientes, aquellos que sostenemos como profetas videntes y reveladores. Disculpe si de repente yo me hago mucho énfasis en esto, pero
Realmente es crucial, como dijo Elder Potter, de eso va a depender si nosotros seguimos al Señor, ¿no? Porque los profetas y apóstoles son los que nos llevan, nos transmiten las enseñanzas del Salvador en esta época, en esta dispensación. Avancemos un poquito ya casi para terminar. Las clases de Quórum de Elders y la Sociedad de Socorro, ¿cómo lo aplicamos a nosotros, ¿no? En la iglesia? Tenemos en la Sociedad de Socorro el sacerdocio y ahora se nos pide que estudiemos los discursos de la conferencia general, ¿no es cierto? Esto es lo que dice el manual. Por lo general, los líderes deben elegir mensajes de los miembros de la primera presidencia y del Quórum de los 12 apóstoles. Miren qué interesante lo que dice. Por general, o sea, lo común debería ser que los discursos que analicemos en los domingos que nos toca discurso y conferencia debe ser un discurso de un miembro de la primera presidencia o del Quórum de los 12, ¿no? Ahora dicen, no obstante, se puede analizar cualquier mensaje de la conferencia general más reciente. Por supuesto, también podríamos analizar otro discurso de la conferencia general, de un 70 de autoridad general, de un 70 de autoridad área, de alguna hermana de las oficiales generales de las organizaciones como la Sociedad de Socorro, la primaria, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, Socorro Medical. Pero dice por lo general, o sea, mayormente debemos analizar discursos de la primera presidencia del Quórum de los 12. A veces es preocupante cuando en un barrio casi la mayoría de discursos que eligen son de otros líderes y no de la primera presidencia del Quórum de los 12. Debe ser al revés. La mayoría de discursos deben ser de uno de estos líderes y uno que otro de otro líder. Entonces, por ejemplo, de esta manera nosotros mostramos que le damos la debida importancia a la función de estos hombres que Dios ha llamado, ¿no? A quienes sostenemos, ¿no?, cada conferencia como profetas, videntes y reveladores. Por otro lado, también nosotros podemos hacer nuestro estudio personal. Vamos a ver si me funciona bien aquí. Acá tengo una aplicación, por ejemplo, en una tablet. Vamos a la aplicación principal y buscamos, aquí está donde dice conferencia general. Y podemos hacer un estudio. ¿Qué es lo último que ha dicho el presidente de la iglesia, su primer consejero, el segundo consejero, los apóstoles? Podemos buscar por conferencias, por discursantes y por temas. Veamos por discursantes, ya que hablamos de la primera presidencia. Y aquí podemos ver el presidente Nelson. Dice 99 discursos, es desde que él fue llamado a ser apóstol. Y aquí tenemos, ¿no? Quiero saber qué es lo último que dijo el profeta, el presidente de la iglesia. Y aquí está, confianza en la presencia de Dios, en la conferencia de abril del 2025. Y aquí desarrolla el presidente Nelson este tema, ¿no? La confianza en la presencia de Dios, ¿no? Al buscar diligentemente que la caridad y la virtud llenen nuestra vida, nuestra confianza en acercarnos a Dios aumentará. Retrocedemos. Ahora veamos qué dijo otro líder, otro miembro de la primera presidencia, el presidente Dallin Oaks. Lo último que habló, ayudas divinas para la vida terrenal, ¿no? Y dice aquí, el plan de nuestro Padre Celestial ofrece ayudas para guiarnos a lo largo de nuestro trayecto terrenal. No sé si dan cuenta que cuando discursan los profetas y apóstoles, a diferencia de nosotros que cuando a veces discursamos en las sacramentales, elegimos una doctrina o un tema en forma así aislada, ellos no hacen eso. Ellos hablan de varias doctrinas y principios al mismo tiempo, en forma más integral, más completa. No se basan en una sola doctrina, un solo principio, sino hablan de varias doctrinas o varios principios, porque las doctrinas y los principios están entrelazados. Cuando los analizamos en forma aislada, pierden poder, pero cuando los agrupamos, hay mucho más poder. Y eso es lo que hacen ellos, ¿no?, los apóstoles y profetas. Veamos otro discurso ahora del presidente Eyring. Por el tiempo no vamos a ver todo. Allegados a mí, dice, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no?, Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros. Él nos ofrece la oportunidad de acercarnos a Él. Y desarrolla este tema y repasa algunas doctrinas y principios que nos ayudan a acercarnos al Señor. Entonces, es importante también nuestro estudio personal que nosotros hagamos esto también, ¿no? Que hagamos nuestro estudio de las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Y así, ¿no? Seguiríamos de la última conferencia general. ¿Qué dijo cada líder de cada miembro de la primera presidencia y del Quórum de los 12? De ahí pasaríamos por el del Holland, el del Udro y así. Y vamos leyendo qué han dicho los apóstoles y profetas en esta última conferencia, o en las conferencias pasadas también. Ok,
Entonces ya casi para terminar, o mejor dicho, ya terminamos con este tema acerca de los profetas apóstoles, de los profetas videntes y reveladores. Es muy importante la función de los apóstoles profetas, es muy muy importante eh, que podamos escuchar, ¿no?, sus enseñanzas y seguirlas. De hecho, aquellos de ustedes que van al templo y participamos de la ordenanza de la investidura, ahí se nos recalca, ¿no?, que debemos escuchar, que ellos son los verdaderos enviados y maestros del Señor, que debemos escucharlos y seguir sus enseñanzas, porque estos nos llevarán al camino de la salvación y de la vida eterna. Bien, apreciados hermanos, hasta aquí sería mi exposición sobre el tema de los profetas videntes y reveladores. Más adelante volveremos a tocar este tema y lo haremos en forma mucho más amplia, mucho más detallada. Y simplemente quedaría invitarles, el próximo episodio analizaremos el tema de episodio 6, valoramos la erudición que realza el entendimiento. Analizaremos cuál es la función, ¿no?, de los estudios académicos, de la erudición santo de los últimos días en nuestro estudio del Evangelio, porque sí tiene una función también y es muy útil realmente, ¿no? Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Bien, si les ha agradado este episodio, les ha parecido instructivo y edificante, por favor suscríbanse, ¿no?, activen la campanita para que reciban un mensaje cuando publique un nuevo video. Compartan sus redes sociales si creen que esto puede ser instructivo y edificante también para su familia, en sus amistades. Compártanos en sus redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.